Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido docente? Te habla el profe Fer. En este tercer video vamos a hablar del punto número 9 de la resolución ministerial 531-2021 sobre las condiciones de gestión y protocolo de operación. Dentro de este punto 9 están otros puntos muy importantes en los cuales hablan de la prestación de servicios, los tipos de prestación de servicios que van a haber en este 2022, las medidas generales de prevención y protección del personal, los protocolos, la comunicación con la comunidad educativa, las disposiciones para el plan anual de trabajo, el fortalecimiento de capacidades para tanto directivos como para docentes y el bienestar de la comunidad educativa. Entonces son puntos muy específicos e importantes de cómo se va a trabajar en este 22. Así es que te recomiendo que te quedes hasta el final. Y bueno, pues empezamos. A ver, sobre las condiciones de gestión y protocolos de operación. Dice, por ello, el director o quien haga sus veces, gestiona la escuela compartiendo su liderazgo con su equipo directivo, docente, auxiliar de educación, personal de soporte a la gestión pedagógica, personal administrativo, personal de salud, entre otros actores, movilizándolos desde su área específica de trabajo. En el caso de las instituciones educativas unidocentes, este liderazgo debe acompañarse con la participación de los estudiantes, familias y comunidad educativa. El cumplimiento de estas condiciones operativas podrá desarrollar el desarrollo necesario para que logre gestionar los procesos pedagógicos y de bienestar en la escuela, de acuerdo a los 5 compromisos de gestión escolar. ¿Y cuáles son esos 5 compromisos de gestión escolar? Bueno, acá te lo menciono. Compromiso 1, el desarrollo integral de los estudiantes. Compromiso 2, acceso de los estudiantes hasta la culminación de la trayectoria educativa. Gestión 3, gestión de las condiciones operativas. Gestión 4, gestión de la práctica pedagógica. Y la última, el último lineamiento, el último compromiso de gestión, gestión de bienestar escolar. En ese sentido, dices que se brindan orientaciones para la gestión escolar en el marco de la prevención y control del COVID-19. Entonces, estamos hablando sobre las condiciones de gestión y los protocolos de operación. A ver, empezamos entonces. 9.1. Tipo de prestación de servicio. ¿Cuáles van a ser las prestaciones de servicios para este año 2022? El tipo de prestación de servicio se determina tomando en cuenta los siguientes aspectos. La distancia física de 1 metro, eso es un primer punto. Debido a la comorbilidad o algún riesgo de salud, ese es el segundo punto. Entonces, el tipo de prestación de servicio pues, que brinda la institución educativa, pues se determina tomando en cuenta esos aspectos. A continuación se describe el funcionamiento de los 3 tipos de prestación del servicio educativo. La primera, presencial, semipresencial y a distancia. En la presencial, pues el horario regular vendría a ser de lunes a viernes, ese es el servicio educativo, ¿no? Es un horario presencial, netamente presencial, que se va a dar en las zonas específicamente rurales, ¿correcto? De lunes a viernes con normalidad, obviamente incluido todo el proceso, ¿no?, de cuidados, en este caso de bioseguridad. En la semipresencial, el servicio educativo que combina momentos de trabajo a distancia y presencial cubriendo 5 días a la semana. Se debe contemplar que la forma de trabajo a distancia contempla contextos con o sin conectividad, para lo cual el docente debe adecuar las herramientas para dichos fines. Ok, entonces en la semipresencialidad va a ocurrir eso, pues obviamente va a ocupar espacios de trabajo a distancia y espacios presenciales, pues no, durante los 5 días a la semana. Ahora, la forma, cómo adecuas tú en la semipresencialidad, que es lo que ahora se están rompiendo la cabeza los directores, ¿no?, y en conjunto toda la comunidad educativa, para ver cómo van a manejar esas 5 horas cronológicas, ¿no?, o bueno, 4 horas cronológicas convertidas a 5 horas pedagógicas. ¿Cómo lo van a manejar, ¿no? Si tienen un turno, si tienen 2 turnos, cómo va a ser el trabajo semipresencial, cuántos días van a estar en el colegio, cuántos días van a estar en casa, llevando, ¿no?, el trabajo quizás autónomo. Ya se hablará justamente de las aulas invertidas. Bueno, ese es también otro trabajo que deberíamos, ¿no?, conocer nosotros. Así que te invito a que
veas el video que habla sobre justamente las clases invertidas. Muy bien, entonces, y el trabajo a distancia, otra propuesta, ¿no? Otro tipo de prestación de servicio que es a distancia, dice que el servicio educativo donde el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes para el desarrollo de sus competencias, pudiendo desarrollarse en contextos con o sin conectividad. Los estudiantes acceden al servicio educativo desde una modalidad a distancia con acceso a medios como plataformas web, radio, televisión, tabletas de internet, entre otros, ¿no? En casos de no conectividad se implementa una estrategia de sesiones remotas sincrónicas y o asincrónicas donde se asegure la entrega de materiales educativos complementando con llamadas o videollamadas, ¿no? El docente debe acordar los horarios y medios de comunicación para el trabajo remoto con los estudiantes y sus familias, tomando en cuenta las disposiciones de la autoridad sanitaria. Bueno, en este caso todo lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo remoto, ¿no? Que estábamos trabajando a distancia, también se van a utilizar, pues obviamente hay que adecuarlos al tipo de trabajo que vayamos a realizar en nuestras instituciones educativas, pues, ¿no? Entonces es importante que tomemos una decisión frente al trabajo que vamos a realizar con nuestros chicos. ¿Cómo va a ser? ¿No? A distancia, va a ser semipresencial, netamente presencial, entonces ya están divididas los aspectos, ¿no? Una presencialidad en la zona urbana, una semipresencialidad en la zona, perdón, al revés, ¿no? Una presencialidad en la zona rural y una semipresencialidad en la zona urbana. Dice, para los momentos de presencialidad, un máximo de 4 horas cronológicas, que estas en realidad se convierten a 5 horas pedagógicas, ¿no? Diarias para los contextos urbanos, ¿no? Y para ámbitos rurales se considera el horario regular. Dado que la socialización y la retroalimentación son fundamentales para la mejora de aprendizajes, se prioriza la presencialidad progresiva según las condiciones de las instituciones educativas. Y aquí también justamente, ¿no? Esa presencialidad progresiva va de acuerdo a las condiciones de las instituciones educativas. Pues no, o sea, no te dicen a rajatabla ya tienen que estar en la presencialidad, sino que va a depender mucho de las condiciones, los factores y cómo se encuentra tu colegio también, pues, ¿no? ¿Ok? 9.2. Medidas generales de prevención y protección personal en el local educativo. A ver, obviamente todas estas medidas están acorde a las disposiciones del MINSA. Entonces, ¿y qué habla con respecto a lo siguiente? A ver, que debemos respetar las siguientes medidas generales. ¿Cuáles son? Vacunación completa contra la COVID-19. La medida de prevención más efectiva es la vacunación completa. Entonces, el docente y no docente debe presentar su carnet de vacunación, pues obligatoriamente, ¿no? O el carnet virtual, ¿correcto? Para poder laborar. El distanciamiento físico. En todo momento, dice, como mínimo, el distanciamiento físico debe ser de 1 metro en todas las direcciones de su cuerpo. Se recomienda no tocarse al saludar, tampoco con el puño o el codo. Entonces, una de las recomendaciones también, como parte, en este caso, de ese distanciamiento físico, es no chocarse las manos o no saludar con puñito, pues, ¿no? Entonces, la idea ya es retroceder, no retroceder, sino tratar de mantener siempre el distanciamiento, porque va a tocar que dentro del colegio, nosotros como docentes, ¿no? Tan afectos a nuestros estudiantes, pues vayamos a abrazarlos, a saludarlos, a hacer esa parte humana que a veces siempre nos va a jalar como docentes con nuestros estudiantes, pues, ¿no? Entonces, pero es importante, frente a toda esta situación, tratar de evitar esos contactos físicos. Por eso es que recomiendan no tocarse al saludar, ¿no? Entonces, y mucho menos con los codos ni puños, pues, ¿no? Entonces, generar otro tipo de saludos, ¿no? Obviamente dentro de este aspecto de bioseguridad. Punto 3. El lavado o desinfección de manos con respecto a las medidas generales de prevención, ¿no? ¿Correcto? Lavado y desinfección de manos. Dice, el lavado o desinfección de manos debe realizarse de manera frecuente, con agua y jabón y durante al menos 20 segundos, o desinfectarse con alcohol o gel líquido al 70% de concentración. Eso ya lo tenemos que tener clarísimo. La higiene de manos debe realizarse de manera inmediata después de toser o estornudar, antes o después de consumir alimentos, al ingresar al local educativo, al retornar al aula después del recreo o actividad deportiva, o al colocarse o quitarse la mascarilla. Entonces, qué importante es justamente esta desinfección de manos o el lavado. Entonces ya tienes esos espacios en los cuales tienes que trabajar con tu estudiante o a nivel de comunidad educativa todos estos aspectos, ¿no? En qué momento tienen que darse esa higiene a sus manos, ¿no?
Y el tema de toser y estornudar, que ya más adelante te hablarán sobre el tema de cómo hacerlo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces creo que está claro este punto. Siguiente punto, el uso obligatorio, permanente y correcto de las mascarillas. El uso de las mascarillas es obligatorio para ingresar y permanecer en la institución. Dice, utilizar una mascarilla KN95 o doble mascarilla. ¿Correcto? Entonces eso es importante porque obviamente el lugar donde tú te encuentres, según lo que se ha podido tomar lectura, la UGEL va a brindar justamente todos esos kits de protección para el docente. Entonces esas mascarillas KN95 o dobles mascarillas, en este caso, se va a gestionar y pues obviamente van a ser entregados, si no me equivoco, 2 veces por semana o algo así, en este caso tanto las mascarillas KN95 para los docentes, ¿no? Dice, para retirar la mascarilla, quitarla por detrás sin tocar la parte delantera, colocándola en un lugar seguro y libre de contaminación. Antes de colocarse la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón o usar el alcohol al 70%. Al colocarse o retirarse la mascarilla, sujetar las tiras o elásticos sin tocar la parte frontal. Entonces, yo creo que estos aspectos son importantes para que tú tengas claro cómo orientar a tu estudiante al momento de sacarse la mascarilla, cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el uso de la mascarilla de manera frecuente, los chicos van a intentar pues sacarse la mascarilla, bajársela un poquito para poder respirar mejor. Y en este caso lo que recomiendan es que siempre mantengan las mascarillas colocadas adecuadamente los estudiantes, sobre todo los más pequeños, ¿no? Durante el colegio. Entonces es importante que durante la primera semana se trabaje todas estas orientaciones. Importante, de cómo colocarse la mascarilla, cómo sacársela y en qué momento pues hacer uso del lavado o desinfección de manos. Las mascarillas descartables deben ser desechadas diariamente o al dañarse. Fíjense qué importante, ¿eh? Las mascarillas no es por utilizarlas todos los días que tú vengas al colegio o tú también docente cada vez que estás. O sea, hay que desecharlas. Entonces eso es justamente recomendaciones, ¿no? En el caso de las mascarillas de tela, pues deben ser lavadas antes de reusarlas nuevamente. Entonces, eso es un trabajo de prevención, tanto para la casa como para el hogar, ¿correcto? Entonces, si tienes mascarillas desechables, pues obviamente llegas a la casa, lo desechas. Y todas esas recomendaciones tienen que dárselas a sus estudiantes. No pueden utilizar toda la semana que van a estar en presencial con la mascarilla, con la misma mascarilla, porque acuérdense que van a estar en el transporte, van a estar en contacto con otras personas y obviamente toda esa situación va a generar que llevemos este dichoso virus, esta dichosa enfermedad al colegio. ¿Ok? Importante también esos consejos a nuestros chicos. Es necesario portar siempre una mascarilla de recambio, dicen, ¿no? En caso de que el que se esté usando se rompa, ensucie o humedezca, ¿no? La mascarilla de recambio deberá ser guardada en un lugar limpio y seguro y ser cambiada en un lugar donde no haya personas a menos de 1 metro de distancia. Entonces eso es importante. O sea, dentro de los recreos no sé cómo van a trabajar en los recreos, si los chicos van a hacer actividades, se le cae la mascarilla, se ensucia la mascarilla, pasa algo con ella, se rompe. Entonces debemos generar justamente el hecho de que ellos tengan una mascarilla de repuesto. O en todo caso generar en el aula, pues de repente quizás una caja de mascarillas, tenerlas listas como para poder repartirlas gracias a de repente a la donación de los padres de familia, ¿no? Y vamos haciendo ese trabajo durante todo el año escolar. ¿Correcto? Entonces es importante ese trabajo también con los padres. Con respecto a la protección ocular, bueno, no es obligatorio protegerse los ojos, ¿correcto? Pero dice, no obstante, el uso de protección ocular como gafas o caretas faciales es recomendable en espacios cerrados donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. El uso de las caretas faciales no reemplaza la mascarilla. Entonces eso está claro. Entonces ya saben, cuando vean una situación donde vaya a haber un poco de aglomeramiento, cosa que no debe pasar, ¿correcto? O el espacio sea cerrado, no haya mucha ventilación, es importante el uso de la mascarilla, pues es una recomendación, ¿no? Es importante una de las caretas faciales, ¿no? Esa recomendación es importante. Ahora, la burbuja social. Los estudiantes y docentes deben estar en contacto únicamente con los estudiantes y docentes de su aula. Claro, ahí se genera una burbuja social. Quiere decir que ese salón de quizás 20 estudiantes, 15, 18, qué sé yo, de estudiantes, no pueden tener contacto con otros estudiantes. Lamentablemente ese punto como que
bueno, ya están en el colegio, ya están socializando entre compañeros, pero ese roce con otros pares, no se podrá hacer. Entonces, esa es la recomendación que se hace. ¿Por qué razón? Porque si uno de tu salón se contagia, ya sea desde casa o en el transcurso de la avenida de casa al colegio, ¿ok? Y de alguna manera se detecta que tiene el COVID-19, ¿qué va a pasar? Pues obviamente entra en aislamiento todos sus compañeros, todo el salón y sobre todo los docentes que han tenido contacto también con dicho estudiante, ¿no? Con el grupo de estudiantes, ¿no? Por 14 días. Entonces, así evitamos que todo el colegio pues entre en una cuarentena de 14 días. Y solamente entre ese grupito gracias a este tema de burbuja social, pues, ¿no? Entonces, es importante justamente el contacto solamente con ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos, ¿ok? Importante el tema de la burbuja social. Higiene respiratoria, dice acá, y justamente hablaba sobre estornudo, ¿no? Al estornudar o toser, hacerlo sobre la flexura interna del codo o la parte interna del antebrazo o en el papel higiénico, ya sea que se tenga o no puesta la mascarilla en el momento. El papel higiénico o similar debe desecharse de forma inmediata en el contenedor correspondiente y a continuación lavarse o desinfectarse las manos. Entonces, qué importante es ese trabajo de orientación durante las primeras semanas y trabajo permanente para que esto sea una nueva forma de socializar, de estar en el entorno educativo. Entonces, respetando todas las condiciones de bioseguridad. Entonces, es importante que trabajemos mucho durante las primeras semanas, esto que no solamente es para los tutores, sino es para todos los docentes, ¿no? Que tenemos que trabajar en nuestras horas de clase estos espacios. 9.3 sobre los protocolos. A ver, protocolos para el desarrollo de la jornada escolar. A ver, estos son importantes porque en base a esto tienes que generar la organización de cómo ingresan, salen, cómo los recogen, y cómo se maneja dentro del ámbito educativo, dentro de tu colegio. A ver, dice, protocolo para el desarrollo de la jornada escolar. A, al salir del colegio, del domicilio. Dice, antes de salir del domicilio, todo miembro de la comunidad educativa debe revisar si presenta sintomatología asociada al COVID-19. Si un miembro de la comunidad educativa o alguno de su entorno cercano presenta síntomas o tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19, no debe asistir a la institución educativa y deberá seguir las medidas generales desarrolladas en el numeral 8.5. Entonces, lavarse las manos con agua y jabón y colocarse mascarilla correctamente. Verificar que se porta una mascarilla de repuesto. De ser posible, contar con alcohol en gel o líquido al 70% de concentración para uso personal. Entonces, eso debe ocurrir. O sea, esto se tiene que informar, comunicar al padre de familia, ¿no? Sobre cómo tiene que salir su hijo desde su casa. Y si presenta o tiene o sabe que ha estado en contacto con alguien que ha tenido sintomatología, pues obviamente no arriesgar a los demás, ¿no? O sea, mejor me quedo en casa. Entonces, eso tenemos que comunicar al padre de familia, ¿no? Que venga con su pomito de gel, ¿cómo se llama con su alcohol, que tenga una mascarilla de repuesto, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que es importante hacerlos. Ahora, una vez que sale de casa, pues obviamente lo usual es tomar su transporte público, ¿no? O venirse en su transporte escolar, quizás, pues, ¿no? Privado. Entonces, dice, usar la mascarilla de forma obligatoria y correcta durante todo el trayecto. Mantener la higiene respiratoria y evitar el tocarse el rostro. Respetar el aforo de cada vehículo de transporte que el de transporte indique. Se sugiere mantener distancia entre una persona y otra. Para bajar del vehículo, permanecer en el asiento hasta que se haya detenido completamente. Evitar gritar o cantar en voz alta para evitar esparcir gotas que contienen el virus. Desinfectar las manos al tocar superficies, así como el dinero recibido como vuelto o cambio con el alcohol que llevas pues a la mano. En caso de que no cuente con alcohol o gel líquido, evitar tocarse el rostro, la nariz, los ojos, la boca, hasta lavarse las manos con agua y jabón o usar algún desinfectante en el colegio. Entonces, esto también se le debe comunicar al padre de familia y al estudiante el trabajo de manera diaria durante las 2 primeras semanas quizás para que ellos puedan
pues, viajar en el transporte público de manera adecuada. Tratar de no contagiarse en el transporte público, porque van a haber muchas personas en el transporte. Y obviamente eso de mencionar de que el aforo, ¿no? Ver el aforo del vehículo, me parece complicado porque todos los vehículos ahora de transporte están llenando y no ven el aforo, y eso preocupa. Eso preocupa. Entonces, habría que ver de qué manera podemos proteger a nuestros hijos, pues, ¿no? Y a nuestros estudiantes, ¿no? Así es que hablar, comentar, tratar de orientarlos al máximo a sus padres y a nuestros estudiantes. Punto C, rutina de ingreso al colegio educativo. Dice, utilizar la mascarilla de forma obligatoria y correcta en todo momento. Eso es dentro del colegio. Obligatoria y correcta en todo momento. El ingreso del personal de la institución educativa y de los estudiantes deben tener horarios diferenciados, ¿ok? Entonces, esto está claro. Entonces, acomodar el horario del ingreso de sus docentes y los estudiantes diferenciados. Ingresar al local educativo en grupos, con minutos de diferencia entre un grupo y otros. Tratar de que no se aglomeren, pues, ¿no? Obviamente al momento de ingresar, y obviamente respetando siempre esa distancia de 1 metro. Formar filas para ingresar al local educativo guardando la distancia de 1 metro. Entonces es importante, si es que hay demasiados chicos, pues hacerlos que se ubiquen uno detrás de otro, formando una fila con 1 metro de distancia. Las personas que acompañan a los estudiantes no ingresan al local educativo, se ubican en un lugar señalizado destinado para ellas. En el caso de los PRITES, SEBE y de todas las instituciones educativas con estudiantes con discapacidad, se permitirá el ingreso de un solo familiar que acompañe al estudiante con discapacidad que lo necesite. Entonces, por ahí ya te puedes ayudar, puedes apoyarte de una persona que lo pueda llevar, pues quizás hasta el salón o dejarlo cerca del salón. ¿Ok? Muy bien, entonces, otro punto. Lavarse o desinfectarse las manos en las estaciones de lavado de manos o similares ubicados en la entrada del local educativo, respetando las filas y la distancia de 1 metro. El estudiante con discapacidad podrá tener el apoyo de un familiar para realizar el lavado o desinfección de manos. La institución o el programa educativo deberá designar personal responsable para asegurar el cumplimiento de la rutina de ingreso. Entonces, qué importante es este punto, porque tienen que ver que un docente o alguien responsable, auxiliar o personal, ya ustedes vean cómo lo van a organizar, tiene que ser responsable de asegurar que se cumpla eso, la desinfección de manos al momento de ingresar a la institución educativa. ¿Correcto? Y siempre respetando ese metro de distanciamiento. ¿Ok? Entonces, esta es la rutina para el ingreso al colegio. Rutina para el consumo de alimentos. A ver, acá también algo importante, porque acuérdate que no está permitido, pero vamos a ver qué dice. Rutina para el consumo de alimentos. Cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para lo cual se guardará una distancia física de 2 metros, en un espacio abierto con acompañamiento de un docente como parte de una hora pedagógica. Ajá, aplica para ámbitos rurales en la primera fase. Muy bien, entonces hasta aquí creo que está clarísimo, ¿no? Entonces esto aplica para el traer alimentos desde casa, aplica para las zonas rurales, para los colegios de ámbito rural. Y obviamente mencionan acá que se hará con una distancia de 2 metros en un espacio abierto con acompañamiento de un docente como parte de una hora pedagógica. ¿Correcto? O sea, está incluido dentro de las horas pedagógicas de trabajo del docente. Entonces, eso está claro. Ahora dice, para ámbito en la primera fase. O sea, seguramente, quizás, yo que me atrevo a decir, que quizás por marzo, más o menos, febrero, marzo, quizás habrá una segunda fase en la cual dirán, pues no, ya en los urbanos vamos a habilitar para que lleguen comida y tengan también esos 2 metros de distancia y que sea parte de la hora pedagógica. Ah, ¿correcto? Podría darse eso, ¿no? Entonces podríamos ir pensando en cómo hacer cuando vaya a ocurrir esa situación. ¿Correcto? Porque la alimentación de nuestros chicos es importante también. ¿Ok? Entonces, vayamos pensando. No creo que el Minedu vaya a decir, bueno, las rajatablas no se cierran y no llevan alimento a los chicos de las zonas urbanas. Entonces, por ahí como que vamos a tener claro. Porque la idea es que no se saquen las mascarillas, pues. Esa es la idea. Porque solamente van a tener 4 horas cronológicas, o sea, 5 horas pedagógicas.
dentro del colegio. Entonces la idea es que no se saquen las mascarillas para poder comer. Entonces quizás vaya a haber una segunda fase en la cual habiliten esa posibilidad, pero hay que estar preparados para ello, para que no sea nada novedoso, pues vayamos pensando también en esa situación. Dice, las siguientes fases serán comunicadas oportunamente por el Minedu, claro. Dice, mantener la higiene respiratoria, no contaminar, esa es la rutina para los alimentos, ¿eh? No contaminar alimentos, no compartir alimentos ni utensilios, nada que ver, acá cada uno distanciados y no se comparte nada. Lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de alimentos. Retirarse la mascarilla y guardarla durante el consumo de alimentos. Al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos. Obviamente, primero te lavas las manos y luego te colocas la mascarilla, pues, ¿no? Con las manos sequitas. Dice, los kioscos, las cafeterías y los comedores escolares se mantendrán cerrados sin brindar servicios durante la emergencia sanitaria. Ya se extendió la emergencia sanitaria, así que por lo tanto van a estar cerrados. Ahora, en una segunda fase no sé cómo será, quizás puedan aperturar ahí, ya que otras cadenas de venta de alimentos están abiertos y guardan el distanciamiento, porque en el colegio no se puede permitir los cafetines, ¿no? Manteniendo el distanciamiento, obviamente. Pero bueno. El Programa Nacional de Alimentación Escolar, Caliwarma, en las instituciones educativas, pues, está encargado, el Comité de Alimentación Escolar de CAE, tiene a su cargo la distribución del servicio alimentario. En el contexto del COVID-19 no se requiere cocina, ya que los alimentos no se deben preparar ni consumir en el local educativo. Dice, el CAE, o sea, este Comité de Alimentación Escolar, organiza con las familias o los comités de aula la entrega de los alimentos sin preparar a las familias de niñas, niños y adolescentes que son estudiantes usuarios del programa en la institución o en el programa educativo para ser preparados o consumidos en el hogar. Punto E. Durante las clases. Durante las clases. Mantener la distancia mínima de 1 metro en todas las direcciones del cuerpo. Eso incluye también al docente, pues esa distancia de 1 metro con los estudiantes. Mantener las puertas, las ventanas abiertas para asegurar la ventilación natural adecuada, con excepción de las instituciones educativas ubicadas en zonas con climas fríos. ¿Ok? Entonces obviamente puedo usar si hace muchísimo frío, estoy en una zona muy alta, pues si es época de invierno, pues ni a cañones voy a dejar abiertas las puertas o las ventanas, pues, ¿no? Obviamente. Respetar el aforo máximo establecido para cada espacio, y ese aforo debe estar visto, pues, ¿no? Al ingreso en la puerta o en las puertas del salón, debe decir el aforo 15 personas, 18 personas, nada más, y deben estar ahí. Uno debe conocer cuántos estudiantes pueden haber dentro del, incluido el docente, pueden haber dentro del salón de clase. Entonces, eso tiene que estar explícito ahí, pegado en la puerta, en la entrada, como sea, como un afiche, pues, ¿no? No compartir ni intercambiar materiales ni mascarillas. Claro, también acá, nada de que préstame lapicero, préstame borrador, préstame... O sea, no se puede, lamentablemente estamos en una situación diferente. Y eso tenemos que nosotros tratar de consensuar con nuestros chicos, tratar de hablar, tratar de orientar a los padres de familia que traigan todos sus materiales en el momento de la presencialidad, para no compartir materiales. Hay que tener cuidado con eso. Si no, ¿dónde se encuentra pues el distanciamiento físico de 1 metro? El hecho de cubrirse con la mascarilla, el hecho de taparse al estornudar. O sea, nos preocupamos tanto que después estamos haciendo las cosas contrarias dentro del salón. Monitorear la condición de salud de manera permanente. Monitorear la condición de salud de manera permanente. En caso de identificarse sintomatología asociada a COVID-19, activar el protocolo ante casos de contagio desarrollado en numeral 8.5. Entonces ahí está, se debe monitorear la condición de salud de manera permanente. Entonces tienes que tú como docente estar monitoreando pues quién está estornudando, tosiendo, si tiene fiebre, no tiene fiebre, si tiene esos síntomas, en este caso del COVID-19. Rutina de salida del local educativo, o sea, cómo salen los chicos. Utilizar la mascarilla en todo momento hasta llegar al domicilio. La salida del personal de institución educativa y de los estudiantes deben tener horarios diferenciados. Por lo pronto, obviamente, los chicos salen primero, pues, ¿no? Y luego los profesores, ¿no? Me imagino yo, porque eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Hacer que nuestros estudiantes salgan de manera organizada. Entonces ahí va a estar la diferenciación. Salir del local educativo en grupos, sin aglomerarse, con minuto de diferencia entre un grupo y otro. Obviamente, ¿no? No es que toque el timbre de salida y todo el mundo sale, ¿no? Como antes se hacía. Ahora tenemos que organizar de tal manera que, sale ya, primera de primaria, sale, después de salir ya se fueron, después de 2 minutos sale el segundo de primaria, después de 5 minutos sale el tercero de primaria, después de 5 minutos sale. Eso es una manera
de hacerlo sin aglomerarse, ¿no? Con diferencia de minutos. Entonces, habría que ponerse de acuerdo con toda la comunidad educativa, con los docentes, el trabajo con ellos, para ver cómo vamos a salir, cómo se sale, ¿no? Y si tienes varias puertas de acceso, utilízalas. Utilízalas para que pues sea más rápida la salida o el ingreso también de tus estudiantes, ¿no? Entonces tratar de diferenciar. Entonces, ante esta nueva situación, pues obviamente tenemos que generar diferentes situaciones también alternativas de solución. A ver, dice, formar filas para la salida del local educativo guardando el distanciamiento físico de 1 metro. Bueno, pues obviamente en algunos locales donde no tienes tanto espacio, pues obviamente para la salida y tienes una sola puertita para poder ingresar y salir con los estudiantes, pues obviamente tienes que formar filas tratando de mantener ese distanciamiento físico. Los estudiantes que son recogidos por familiares o movilidades escolar deben esperar dentro del local educativo en un lugar señalizado para ello, guardando el distanciamiento físico de 1 metro y utilizar mascarillas en todo momento. Entonces, importante, aquellos que son recogidos por familiares o movilidad escolar deben esperar dentro del local educativo en un lugar señalizado para ello. Ya está. Entonces, acomodar a las personas, o sea, para que no estén fuera aglomerándose y pues obviamente generando ese distanciamiento que no se quiere, pues, ¿no? Para no perjudicar al siguiente estudiante o los compañeritos que van saliendo con ellos también. Las personas que recogen a los estudiantes no ingresan al local, acá la diferencia, ¿no? Las personas que recogen a los estudiantes no ingresan al local educativo y se ubican en un lugar señalizado destinado para ellas. Bueno, en el caso de los PRITE, SEBE y de todas las instituciones educativas con estudiantes con discapacidad, se permitirá el ingreso de un solo familiar que apoye al estudiante con discapacidad que lo necesite. Se recomienda no consumir alimentos en las inmediaciones del local educativo. Las instituciones o el programa educativo deberá designar personal responsable para asegurar el cumplimiento de la rutina de la salida. Entonces, creo yo que esta parte importante, cómo van a salir nuestros estudiantes del colegio, pues creo yo que debemos tenerlo claro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante organizarse de tal manera de que cumplamos con estas disposiciones, ¿no? Que son recomendaciones al final de cuentas, pero igual tenemos que evitar el contagio de nuestros estudiantes de nuestro colegio, pues, ¿no? Ok, entonces no solamente compete la parte interna del colegio, sino la parte externa, donde están acumulados los padres y familias para recoger a nuestros chicos. Entonces ahí hay que decirle afuera de cómo tienen que ubicarse y cómo tienen que acomodarse de tal manera que, recomendarles que no consuman alimentos fuera porque se van a sacar la mascarilla los padres de familia que están esperando afuera. Y 2, que mantengan el distanciamiento de 1 metro al menos, pues, ¿no? Para que puedan esperar a sus hijos. Punto G. Al llegar al domicilio, desinfectarse las manos con alcohol. Al llegar al domicilio. Punto 2. Lavarse las manos con agua y jabón como mínimo durante 20 segundos. Y punto 3. Quitarse la mascarilla o desecharla o lavarla si fuera el caso de tela, según corresponda, ¿no? Entonces, esto, creo que hay puntos que deben ser explicados, comunicados como orientación para los padres de familias y dentro del colegio para nuestros estudiantes. ¿Ok? Importante hacer esas fichitas, esos comunicados, o sea, hacer un afiche o hacer un tríptico con todos esos protocolos. ¿Ok? 9.3.2. A ver, protocolo de seguimiento a la condición de salud de la comunidad educativa. A ver, ¿qué nos dice acá? El personal directivo, en coordinación con el personal administrativo, es responsable de monitorear la condición de salud del personal y de los estudiantes con el fin de prevenir contagios. Para ello se brindan disposiciones que deberán seguirse antes de reiniciar el servicio educativo con algún grado de presencialidad y de manera rutinaria. A ver, ¿qué dice acá? Punto A. Identificación de personas del grupo de riesgo frente a COVID-19. Claro, pues no todos van a poder ir a trabajar de manera presencial, entonces acá vienen algunos detalles. Antes de iniciar el servicio educativo, con algún grado de presencialidad, la institución o el programa educativo debe realizar la identificación de los miembros de la comunidad educativa que pertenece al grupo de riesgo frente al COVID-19. Pertenecen al grupo de riesgo las personas mayores de 65 años o personas con condiciones o comorbilidad tales como los que tienen cáncer, enfermedades renales, enfermedad pulmonar crónica, afecciones cardíacas,
diabetes, ¿no? De tipo 1, tipo 2, obesidad, con una masa corporal de 30 kilogramos por metros cuadrados, ¿no? Más, dice acá. Personas inmunodeprimidas, receptores de trasplantes de órganos sólidos o celulares, enfermedades cerebrovasculares, hipertensión arterial, síndrome de Down, embarazo, infección por VIH, otros, ¿no? Que establezca la autoridad sanitaria. Entonces, son varias, en este caso, las personas que pueden pertenecer al grupo de riesgo. Entonces, es importante que sepamos, ¿no? Como director, como directores, ¿ok? ¿Qué docentes o qué estudiantes no van a ir a la presencialidad? Y en base a esa situación, generar pues el trabajo virtual para ellos, ¿no? Un trabajo a distancia. En el caso de estudiantes que pertenezcan al grupo de riesgo, las familias podrán solicitar la prestación de servicio educativo a distancia. Ahí está. Entonces, las familias deben solicitar la prestación de servicio a distancia. Obviamente, tienen que justificar con ello, ¿no? Entonces, hay algunos anexos al final de este documento, son 3 anexos que se van a utilizar. Por otro lado, dice, de identificarse el personal que pertenezca al grupo de riesgo, este deberá presentar una declaración jurada de acuerdo al formato del anexo 3 y realizar prioritariamente el trabajo de manera remota. Obviamente, no se va a poder ir al colegio, no va a poder trabajar de manera presencial. Presenta tu documento, tu anexo 3 que se encuentra al final de este documento, que lo vas a tener ahí en la caja de comentarios, ahí lo vas a tener, y puedes descargar este documento, pues, ¿no? Punto B. Descarte de sintomatología e identificación de casos. A ver, acá creo que es importante hacer lectura de todo esto porque hay que entenderlo así. Dice, antes de reiniciar el servicio educativo con algún grado de presencialidad, así como de manera rutinaria una vez iniciadas las clases, o sea, para las zonas rurales, la institución o el programa educativo deberá identificar a las personas o a las redes de personas con un diagnóstico confirmado de COVID-19. Para ello, el empleador de la institución educativa gestionará ante las autoridades sanitarias correspondientes las pruebas de despistaje del COVID-19 para todo el personal educativo, sean moleculares o de antígeno. Además, deberá realizar el descarte de la sintomatología asociada al COVID-19 al personal y a estudiantes a través de una ficha de sintomatología COVID-19 que también está en el anexo 3. Ante la sospecha de casos, el personal directivo debe comunicar esta situación al UGEL, a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, a los docentes y a los padres de familia de los estudiantes. Asimismo, deberá gestionar, mencionan acá, ante el UGEL y la autoridad sanitaria del ámbito de su competencia territorial, la aplicación de pruebas al personal y a los estudiantes posibles infectados, así como los miembros de la comunidad con quienes hayan mantenido contacto. Entonces dice, asimismo los docentes deben elaborar un reporte de inasistencia una vez por mes en el que se registren todas las ocurrencias, los casos sospechosos, los casos probables o los confirmados de COVID-19. Todo eso tiene que estar informado, ¿no? Una vez al mes. Así como realizar el seguimiento de los casos identificados, ¿no? Entonces es importante hacer seguimiento, ¿no? Los días que tienen que estar en cuarentena y cuando regresen de nuevo a clases. La información debe ser remitida al personal directivo o a quienes cumplan sus funciones a fin de establecer el momento de retorno de cada estudiante y evaluar medidas adicionales de prevención en el local educativo. Pues obviamente, si hacemos el seguimiento, sabemos en qué momento ese chico que se fue 14 días va a regresar, ¿no? En qué día le toca regresar nuevamente a la presencialidad. Entonces tenemos que seguir justamente, hacer ese seguimiento de esos estudiantes, pues, ¿no? Entonces por eso es bueno llevar ese cuaderno de ocurrencias. De acuerdo a lo establecido en la Directiva Sanitaria 135 del MINSA, dice acá, del 2021, se establecen las definiciones de los casos de COVID-19 según se detalla a continuación. Los casos, la definición de los casos. A ver, caso sospechoso de COVID-19. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar que tiene alguien COVID-19? ¿No? Dice, pacientes con síntomas de infección respiratoria aguda que presenten tos o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos de síntomas. Malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar. Entonces son señales de alarma que te están indicando a ti como docente, que hay un caso sospechoso de COVID-19. Entonces hay que estar atentos y hay que derivarlo, ¿no? Si hay un espacio, un tópico, un lugar donde... Y eso también tenemos que generar, tiene que haber un espacio especial para poder
aislar a esa persona, ya sea por caso sospechoso o alguna situación confirmada, para que espere a la persona que lo va a recoger, al padre de familia, al familiar que lo va a recoger, pues, ¿no? Entonces es importante tener un espacio adecuado, generar un espacio donde exclusivamente va a estar ahí alejado, pues, de los demás estudiantes. Punto 2, dice, casos sospechosos. Persona con inicio reciente de pérdida de olfato o pérdida de gusto, pues, ¿no? Entonces, si alguien está con pérdida el olfato o pérdida el gusto, entonces ya tenemos un caso sospechoso de COVID-19. Paciente con infección respiratoria aguda grave, ¿no? Y tos con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización. Bueno, esperemos que no tengamos presente a un estudiante con esas características, porque ya obviamente ya sería muy evidente, ¿no?, la situación. Punto 2, casos probables, ¿no? Hemos visto los casos sospechosos, ¿no? Ahora los casos probables que tengan COVID-19. Entonces, quienes cumplan los siguientes criterios, dice. Caso sospechoso, ¿no? Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso confirmado o epidemiológicamente relacionado con un conglomerado de casos los cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas. Y punto 2, caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos sugestivos de COVID-19. Bueno, pues esto ya es cuando los casos ya son probables. No es probable que tengas el COVID-19 por estas situaciones, pues, ¿no? Porque ya tienes estas documentaciones, ¿no?, que te dicen que probablemente puedas tener COVID-19. Y los casos confirmados, pues, casos sospechosos, probable con prueba molecular. Ya los casos confirmados, pues acá, acuérdate que en este punto te habla sobre el descarte de sintomatología e identificación de casos. Entonces, ¿cómo se descarta esa sintomatología? Pues, ¿no? Entonces, a través de una prueba molecular, ¿no? Casos sospechosos probables con prueba antígena, personas asintomáticas con prueba molecular o antígena positiva y que tuvo contacto con un caso probable o confirmado. Finalmente, todos los miembros de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de monitorear diariamente la presencia de síntomas antes de asistir al local educativo. Entonces, es importante este punto de acá, ¿no? Todos los miembros de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de monitorear diariamente la presencia de síntomas. Entonces, eso también es bueno comunicar a los padres, comunicar a nuestros estudiantes. Si tienen estos síntomas, ¿para qué voy a ir al colegio? Me quedo en casa, porque son casos sospechosos. O sea, si tengo tos o tengo fiebre, amanecí con diarrea, no voy a exponer. Como papá, tiene que tener conocimiento, y tú como docente o como comunidad educativa teníamos que haber informado a los padres que ese estudiante no puede ir, y el estudiante tiene que saber que no puede ir, ¿no? Porque puede ser en caso una situación sospechosa, ¿no? Porque es un síntoma del COVID-19. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, y eso va a evitar justamente los contagios masivos dentro de la institución educativa. Pues entonces, eso es antes de asistir al local educativo. Entonces, cuando salgas de casa, siempre con esas condiciones, pues, ¿no? Entonces, siempre también con responsabilidad frente a tus demás colegas, a tus demás compañeros. Siempre es importante esa responsabilidad, ¿ya? Punto C. Medidas generales ante la presencia de casos confirmados o presencia de síntomas. A ver, ¿cuáles son esas medidas generales ante la presencia de casos confirmados? A ver, todo miembro de la comunidad educativa que presente síntomas o conviva con personas con la sintomatología señalada o cuente con un diagnóstico confirmado de COVID-19 deberá realizar una cuarentena de 14 días e informar de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Asimismo, todo miembro de la comunidad educativa que haya estado en contacto con un caso sospechoso confirmado deberá realizar cuarentena de 14 días. Si no presenta síntomas, deberá realizarse una prueba molecular a los 2 días del contacto con el caso sospechoso o confirmado del COVID-19. Entonces también, fíjate qué importante es esto, ¿no? Una de las medidas generales es que si encontramos a alguien y sabemos de alguien que tiene, pues obviamente estos síntomas o conviva con personas que tienen estos síntomas, entonces deberá entrar en cuarentena de 14 días. Y si tú has tenido contacto con esta persona, pues obviamente también entras en cuarentena de 14 días. Y si no tienes ningún síntoma entre los 3, 4 o 5 primeros días, pues para ir al colegio tendrás que hacerte una prueba molecular, pues, ¿no? Para saber, quizás seas asintomático, ¿no? Pero tengas el virus. Entonces tengas la enfermedad. La idea es que te quedes en casa y que sigas tus 14 días, en este caso de cuarentena, ¿no? Y te vuelvas a sacar tu prueba molecular para luego regresar al colegio y decir que no lo tienes. ¿Ok? Entonces, qué importante, todas son estas medidas generales, ¿no? Para no poder
expandir más este virus dentro de la institución educativa. Entonces, a tomarlo en cuenta, por favor, todas estas medidas de seguridad, de bioseguridad para con nuestros estudiantes y nuestro personal docente, ¿no? Entonces, qué importante hacer todo eso, toda esa gestión y ese trabajo de gestión y comunicación hacia los padres, docentes o en realidad toda la comunidad educativa. Todos debemos saber lo que tenemos que hacer. 9.33. Protocolo ante casos sospechosos y confirmados de contagio. A ver, sospechosos ya confirmados de contagio. Dice, primeras acciones ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. A ver, dice, en la medida de lo posible y siempre que se cuente con la disponibilidad, determinar un ambiente específico en el local educativo que pueda ser usado para aislar a una persona detectada con sintomatología compatible de COVID-19. Ya está. Entonces, genere un espacio, estimados directores, genere un espacio. Docentes, hagan que haya un espacio para ubicar a estas personas que ya lo hemos identificado con estas posibles sintomatología de COVID-19. Si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas asociados a COVID-19 mientras está en el local educativo, el personal directivo o tutor debe llamar a la familia para que pueda trasladarse a su domicilio y notificarse al establecimiento de salud correspondiente. Clarísimo, dos cosas ahí, llamar al padre de familia y notificar al establecimiento de salud rápidamente, el más cercano, para que puedan venir a apoyar. Punto 3. Si además el estudiante o miembro del personal presenta síntomas graves asociados al COVID-19 en el local educativo, tales como respirar con dificultad, dolor, opresión en el pecho, desorientación, confusión, coloración azul en los labios, manos o pies, solicitar atención médica inmediata. ¿No? Solicitar atención médica inmediata. Ya sabes, no tiene que estar llamando al padre de familia, ya después lo llamas. Primero, atención inmediata, rapidito. Si un estudiante o miembro del personal confirma que presenta COVID-19 o presenta síntomas antes de salir del domicilio, no debe asistir al local educativo. Ya, bueno, esto te lo he mencionado, ¿no? De hacerlo, no se le permitirá el ingreso a la institución educativa en salvaguarda de la comunidad educativa. Bueno, obviamente acá se te va a poder restringir el ingreso, ¿no? Si es que, pues, se confirma, ¿no?, que presentas COVID-19, ¿no?, o presentas los síntomas, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Todos los miembros de la comunidad educativa deben dar las facilidades al personal de salud para que realice la vigilancia epidemiológica y acciones que correspondan en el marco de las competencias. Claro que sí. Punto B. Suspensión temporal del tipo de servicio educativo semipresencial o presencial. A ver, ¿cuándo se suspende las clases? A ver, vamos a ver. El servicio educativo semipresencial o presencial deberá ser suspendido para el aula en la que se encontró el caso confirmado sospechoso de COVID-19 por un periodo de 14 días. Asimismo, deberán realizar cuarentena por 14 días los estudiantes o los docentes del aula en el que se identificó el caso, así como las personas que hayan estado en contacto con el caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Finalmente, a través de los canales de comunicación establecidos por la institución educativa y el programa educativo, se deberá notificar la suspensión temporal de uso de los ambientes. Entonces, clarísimo acá. Entonces, por eso está, ¿te acuerdas que hablamos de la burbuja social? O sea, los chicos de tu aula no pueden tener contacto con otros estudiantes. Por eso tienen que hacer esos descansos diferenciados. No pueden tener contacto, porque si uno de ellos tenemos caso confirmado, entonces tus chicos del aula entran justamente a esta cuarentena de 14 días, más los profesores que ingresaron ahí a clase a enseñar, entran también a cuarentena. Entonces el colegio tiene que informar que no va a haber los usos de ambientes, no va a haber presencialidad por 14 días y por lo tanto, pues obviamente los padres de familia tienen que realizar todos esos despistajes para saber si está con COVID, si es asintomático o no, y tener claro, pues en este caso, que no están contagiados. ¿Correcto? Igual pasa para los docentes también. ¿Ok? Entonces de esa manera se suspende de manera temporal. Obviamente, si este chico ha tenido contacto y no hemos tenido nosotros ese acompañamiento en los descansos y se han mezclado, pues ahí está el problema, que no va a ser solamente el salón el cual va a entrar en cuarentena. Y eso creo que la decisión lo tienen que tomar claramente el colegio, ¿no? Todos en comunidad. Porque si va a entrar en cuarentena el colegio es porque no se ha seguido adecuadamente estas indicaciones de bioseguridad. La burbuja social que hablaba. ¿Correcto? Así que hay que tenerlo en cuenta y cuidado con ello. Punto C. Reinicio al servicio educativo.
Una vez que cumplen los 14 días de cuarentena, se reinicia en el servicio educativo. Se debe informar a las familias la fecha de reinicio de las clases a través de los canales de comunicación establecidos por la institución educativa. Bueno, pues por los medios de comunicación, o sea, por correo, no sé, por alguna plataforma que están utilizando, se tiene que informar que ya comienzan las clases nuevamente después de esa cuarentena, ¿no? Con ese grupo de estudiantes. Se debe propiciar un ambiente de respeto hacia las personas afectadas y evitar conductas estigmatizantes o discriminatorias. Durante el despliegue de las medidas a ejecutar ante la ocurrencia de un caso positivo de COVID-19, la institución educativa o el programa educativo debe orientar sus acciones a la protección de la salud socioemocional de la persona afectada, así como a prevenir y combatir actos de discriminación. Importante también ese trabajo que tenemos que hacer cuando retornemos después de esos 14 días, ¿no? Que vamos a ir a casa. Pues al retornar, pues obviamente hay que evitar esa discriminación, ¿no? Porque tú tuviste COVID-19, entonces no vas a contagiar, ten cuidado. Entonces, ese trabajo tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que prevenir, combatir, y eso lo tenemos que hacer antes de que suceda. No esperemos que suceda algo para recién trabajar esa parte, ¿correcto? Importante. 9.4. Comunicación con la comunidad educativa. Dice, antes del reinicio del servicio educativo presencial o semipresencial, el equipo directivo debe mantener comunicación con las familias para identificar a los estudiantes que participarán en los diferentes tipos de prestación de servicio, a fin de establecer los horarios, los grupos, los medios de comunicación y las herramientas para dicho fin. Asimismo, se debe comunicar a la comunidad educativa las condiciones de contexto y de bioseguridad, así como los protocolos que se implementarán para la prevención del COVID-19 en las instituciones educativas. Entonces, la comunicación a los padres de familia, a los docentes y en general, pues es importante, ¿no? ¿Qué tipo de prestación de servicios se va a hacer? ¿Cómo se va a trabajar en lo presencial, en lo semipresencial, los horarios? Informar, ¿no? Las condiciones, cómo se va a trabajar dentro del colegio, los protocolos de bioseguridad, informarles, ¿no? Todo eso, todo ese documento, pues obviamente plasmarlo en un papel, entregarlos en afiches, entregarlos en trípticos, para los padres de familia lo tengan, o de manera virtual también, que es válido el trabajo, ¿no? Pero hacer cumplir todo ello. De manera previa al reinicio, dice acá, del servicio educativo durante todo el año lectivo, se sugiere comunicar lo siguiente: la fecha de inicio de clases, el horario escolar definido, número de celular, teléfono de contacto de los responsables de la institución educativa para mantener la comunicación constante, priorizar la priorización de atención educativa en el modo a distancia del personal de la institución educativa o el programa educativo en grupos de riesgo, información sobre el rol de los comités de aula en la vigilancia e implementación de las condiciones de bioseguridad y protocolos. Entonces, de manera previa al reinicio del servicio educativo y durante todo el año lectivo, se sugiere comunicar ello. Además, se debe difundir a las familias información pertinente sobre el COVID-19. Para ello, la institución educativa o programa educativo público recibe el kit de comunicación para la prevención del COVID-19, que contiene la información sobre los siguientes temas. Entonces creo yo que si van a recibir un kit de comunicación para la prevención, o sea, unos afiches ya hechos por el gobierno, pues obviamente iban a ser entregados por RUGEL seguramente, esos kits pues de comunicación, me imagino que serán afiches para poder entregárselo a los padres de familia o a la comunidad para seguir todos los protocolos dentro del colegio. Qué bueno, pues, ¿no? Qué bueno. Y si no lo tenemos en la mano, tenemos que realizarlo. Entonces, ¿qué contendrá esta información? ¿No? Dice, va a contener la información general sobre el COVID-19, los síntomas que ocasiona el COVID-19, las medidas generales de prevención y protección del personal en el local educativo, protección para el desarrollo de la jornada escolar, la rutina de prevención antes, durante y después de la jornada escolar, que ya se habló, ¿no? En casa, dentro del colegio y al salir. Canales de comunicación para el reporte oportuno de síntomas, casos en los que es recomendable el aislamiento domiciliario y no asistir a la institución o programa educativo. O sea, ¿por qué razón no vas a mandar a tu hijo? ¿Por qué razón el estudiante de secundaria no puede ir al colegio porque presenta ciertos síntomas? Entonces, eso también va a estar dentro de ese paquete de información. Casos en los que es recomendable recurrir a asistencia médica, protocolos para la identificación del personal del servicio educativo y en la de los estudiantes que presenten síntomas asociados a COVID-19 o que pertenezcan al grupo de riesgo frente al COVID-19. Y por último, reglas establecidas sobre el control de asistencia en caso de que un estudiante no pueda asistir a clase ante una posible exposición al COVID-19. Entonces creo que está claro con respecto a lo que debemos comunicar
a la comunidad educativa. Como colegio debemos hacerlo. ¿Ok? Y tenemos también a la mano ese kit de comunicación de prevención para la prevención de COVID-19 que seguramente nos van a hacer llegar desde la UGEL y vamos a tener eso, ¿no? Entonces ahí hay que pedirlo con anticipación para tenerlo y tenerlo cuanto antes. Y si no lo podemos tener cuanto antes, pues hacerlo nosotros mismos, pues, ¿no? Entonces tratar de generar todas esas recomendaciones, ¿no? Que vienen de casa, siguiendo todos esos puntos que supuestamente vienen en ese kit. ¿Correcto? Checar todos estos puntos para también informar a los padres de familia. 9.5. Disposiciones para el plan anual de trabajo. A ver, el plan anual de trabajo incluirá también la información relacionada con el proceso de retorno, ¿no? Contemplará lo siguiente: datos generales de institución, modalidades, turnos y horarios establecidos según niveles, organización de las aulas, los grupos, los recreos, fecha de inicio de clases semipresenciales, presenciales o a distancia, según sea el caso, número de estudiantes programados por cada modalidad, ¿no? Ya sea semipresencial, presencial o a distancia. Entonces, todo eso tiene que incluir en el PAD. También están el listado de docentes según la modalidad de servicio educativo, ya sea presencial, semipresencial o no presencial, tomando en cuenta su condición de grupo de riesgo. Responsables de implementar el plan, nombres, cargos y funciones. Sobre el 9.51 habla sobre el registro en el CIMON. Pues en esta plataforma el registro de la información de las condiciones de bioseguridad de cada institución o programa educativo es obligatorio. Dice, el director debe registrar las condiciones de bioseguridad de la institución o el programa educativo en CIMON. Este registro se hará antes del inicio de la prestación de servicio educativo, así como en forma mensual durante la prestación de este. Para los escenarios sin conectividad o conectividad limitada, la UGEL podrán disponer el mecanismo y el tiempo más conveniente para que el director de la institución educativa formalice el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y posterior registro en CIMON realizado por la UGEL. ¿Correcto? Entonces, obviamente, si no cuentas con internet en el colegio y no puedes entrar a la plataforma, pues te van a dar tu tiempo para que tú puedas registrar esta información a esta plataforma CIMON. 9.6. Fortalecimiento de capacidades de directivos y docentes. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, el fortalecimiento de capacidades de los directivos de las instituciones educativas se enfoca en prácticas de gestión escolar realizadas con el trabajo colegiado y colaborativo en las escuelas, el monitoreo de la práctica pedagógica docente en el marco del aprendizaje semipresencial y a distancia, el fortalecimiento de dicha práctica pedagógica docente en el marco del aprendizaje semipresencial y a distancia, el fortalecimiento de dicha práctica, así como la planificación institucional y curricular, y la gestión del bienestar de estudiante y docente, lo que incluye el compromiso de la escuela con la reinserción y la continuidad educativa. Entonces, ahí está el trabajo para los directivos, pues no todo lo que implica. No obstante, es necesario redoblar esfuerzos, mencionan acá, en el fortalecimiento de habilidades blandas para gestionar el retorno a interacciones presenciales, así como a la nueva convivencia. Ya acá está la otra palabra, nueva convivencia. Acuérdate que todos los protocolos de bioseguridad, todo lo que tienes que comunicar al padre de familia, a los docentes, lo que tenemos que hacer, esa es la nueva convivencia, ¿no? El trabajo de la mascarilla, el trabajo de lavado de manos, el ingreso dentro del colegio, al salir, esa es la nueva convivencia. Dice, así como a la nueva convivencia, sobre todo para potenciar aquellas prácticas de gestión vinculadas a los compromisos de gestión escolar 4 y 5. Diversos materiales pedagógicos en torno a los temas mencionados han sido y serán puestos a disposición de directivos y comunidad educativa a través del portal directivo. Pues no, ahí lo tienes tú. Ok, entonces más documentos para seguir leyendo y ver el tema, pues, de cómo gestionar, ¿no? Cómo gestionar todo ello lo que te está mencionando. 9.6.2. Fortalecimiento de capacidades de docentes. Ya está. Ok, hablamos de directivos, ahora de docentes. Las competencias profesionales de los docentes se espera que contribuyan con la mejora de su rol profesional, sobre la base de un cambio de paradigma acerca del aprendizaje y enseñanza, que contribuyan con los aprendizajes esperados en los estudiantes de la educación básica. Ojo, sobre la base de un cambio de paradigma. O sea, retornar al colegio no significa seguir con la misma metodología cuando estábamos antes. O sea, hay que aprovechar que tiene que ser un punto de quiebre ahora para poder dar otra visión, mejorar nuestra forma de enseñar a nuestros estudiantes
y generar pues obviamente otra manera, ¿no? O buscar mejores alternativas, ¿no? Ya estamos hablando ya de las aulas invertidas, estamos hablando de la modalidad híbrida también, entonces pues no lleguemos solo a la presencialidad, busquemos la presencialidad, o sea, utilicemos también lo virtual, utilicemos también diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Para poder trabajar y trabajar con nuestros estudiantes. Por eso habla muy claro del cambio de paradigma. Entonces, obviamente esta capacitación va a ser permanente para los docentes durante el 2022, teniendo como líneas formativas el aprendizaje para la vida, el bienestar socioemocional, metodologías activas, competencia digital, que seguramente va en base a eso, a estos temas, las capacitaciones para el 2022, que seguramente serán generados pues en el portal Perú Educa, ¿no? Que ahí justamente brindan todo tipo de capacitaciones, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y tenemos también este punto, dice, además los DIFOS, ¿no? Aquellos que se encargan pues de hacer justamente estas capacitaciones, podrán a disposición de los docentes estrategias de soporte pedagógico que les permita orientar su trabajo pedagógico en la mediación de los aprendizajes de los estudiantes a través de qué cosas, a través de orientaciones y guías pedagógicas, a través de un buzón virtual de consultas docentes, a través de centros y recursos y herramientas, a través de instrumentos para la gestión territorial. Entonces, nos van a presentar todas estas orientaciones de trabajo pedagógico, ¿no? En su momento en las diferentes plataformas. 9.7. Bienestar de la comunidad educativa. Dice, la gestión del bienestar en la escuela tiene por finalidad generar y promover acciones y espacios para el soporte socioemocional a través de la gestión de la convivencia escolar, la tutoría individual y grupal, la orientación educativa y la participación efectiva de los estudiantes y sus familias. Asimismo, busca fomentar una gestión democrática de la institución educativa respetando los derechos humanos, promoviendo el bien común y las relaciones positivas entre toda la comunidad educativa. El Comité de Gestión de Bienestar se encarga de la gestión de la tutoría y orientación educativa, así como la gestión de la convivencia escolar. En ese marco, se plantean las siguientes acciones para el fortalecimiento del cuidado del bienestar de la comunidad educativa. ¿Cuáles son? Acá tenemos el 9.7.1, soporte socioemocional para las familias. En ese sentido, las primeras interacciones con los estudiantes deben centrarse en dar espacios para que comenten cómo se encuentran sus familias, cómo han pasado la etapa de confinamiento, qué expectativas tienen para el nuevo año, entre otros aspectos que consideren pertinentes, ¿no? Estas interacciones pueden darse de manera individual o grupal, e incluso en pequeños grupos, si así se considere. Entonces, el tema del soporte socioemocional para las familias se tiene que dar en ese sentido, pues, ¿no? Luego dice, en el transcurso del año escolar, es necesario que el docente destine parte del tiempo semanal a las siguientes actividades. ¿Qué actividades te tienes que dedicar de manera semanal? A ver, vamos a ver. Dice, recoger información de las familias sobre cómo se organizan para apoyar a los estudiantes en sus labores educativas. Coordinar con la DEMUNA con apoyo del responsable de convivencia escolar para mayor información sobre la situación de los estudiantes y sus familias. Brindar orientaciones a las familias sobre las actividades que se desarrollan con los estudiantes y resolver consultas que tuvieran. Brindar orientaciones específicas a las familias con estudiantes con discapacidad con base en las recomendaciones emitidas por el Servicio de Apoyo Educativo. Promover una convivencia familiar positiva a través del acompañamiento y la orientación. Apoyar a las familias en la organización de espacios adecuados para el aprendizaje de sus hijas e hijos en el hogar. Asimismo, orientar en el establecimiento de acciones en el hogar dirigidas a fortalecer la comunicación en la lengua materna, horarios para la lectura en familia, orientaciones en temas de educación sexual integral, prevención de la violencia familiar, la alimentación adecuada, cuidado de la salud, seguridad, entre otros. Adicionalmente, las instituciones educativas a través de los directivos y el responsable de convivencia escolar coordinan con otras instituciones y servicios públicos y privados de la localidad para que contribuyan a la contención y soporte socioemocional a estudiantes, familias y personal de la institución educativa. Entonces,
Todo ello debemos trabajar con respecto al tema de soporte emocional para las familias en nuestra institución y sobre todo apoyados también con nuestras, se les llama así, a otras instituciones, ¿no? Que nos puedan ayudar, que sean privadas. 9.7.2, soporte socioemocional para docentes y promotoras. A ver, los componentes que ofrece la estrategia Te Escucho Docente son, bueno, obviamente estos soportes emocionales vienen en las plataformas, ¿no? Desde los GELES o de las DRELES hacia los docentes, ¿no? Y los componentes que ofrecen están dentro de la estrategia Te Escucho Docente. Entonces tenemos ahí la plataforma digital Te Escucho Docente, atención en soporte y contención emocional para los docentes, fortalecimiento de acciones de bienestar en regiones. Bueno, pues aquí hay algunos puntos que no hay necesidad de comentar más, simplemente es saber un poco sobre estas plataformas y pues obviamente ayudarán a la contención, en este caso socioemocional para nosotros, ¿no? Los docentes. 9.7.3, orientaciones para la gestión de convivencia escolar. A ver, dice, la gestión de la convivencia escolar en las instituciones educativas se implementa a través de las siguientes 3 líneas de acción. A ver, ¿cuáles son esas 3 líneas de acción? Promoción de la convivencia escolar, donde se busca fortalecer las relaciones de buen trato, punto número 1. Punto número 2, la otra línea de acción, promoción y fortalecimiento de los espacios de participación. Entonces es importante promover y fortalecer los espacios de participación y servirse de ellos para mantener una comunicación fluida y un vínculo que permita identificar las necesidades de los estudiantes. Los estudiantes pueden participar en espacios como el CONEI, los municipios escolares, las asambleas de estudiantes, entre otros. Se deberá garantizar que la participación y los aportes de los estudiantes sean valorados por la comunidad educativa. Entonces en cuanto a la promoción y fortalecimiento de los espacios de participación de nuestros estudiantes, ¿correcto? Segunda línea de acción, en este caso de la gestión de convivencia. Y la tercera línea de acción, elaborar normas de convivencia de la institución educativa y del aula. Entonces, las normas de convivencia de la institución educativa deben ser actualizadas antes del inicio del año escolar de manera participativa y consensuada por los integrantes de la comunidad educativa y sus representantes de manera que respondan a las condiciones y los acuerdos alcanzados para el retorno a la escuela. Asimismo, deben ser difundidas a todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo los estudiantes, y revisadas anualmente para incorporar los ajustes que se consideren necesarios. Para su construcción se debe seguir los siguientes pasos. A ver, ¿cuáles son los pasos para construir las normas de convivencia en una institución educativa? A ver, dice, número 1, identificar las características personales y socioculturales de los estudiantes y recoger la información acerca de las características de la convivencia en el aula. Esta caracterización debe articularse con el diagnóstico integral que forma parte del PI. Punto 2. Identificar los aspectos positivos y negativos que se pueden observar en la convivencia en el aula. Se procura agrupar aspectos similares. Punto 3. Una vez contempladas las listas de aspectos similares, formular las normas que ayudarán a superar los aspectos negativos y a fortalecer los positivos. Punto 4. Las normas de convivencia pueden ser modificadas o reformuladas a partir del análisis que hagan los estudiantes. Punto 5. Una vez finalizadas, publicarlas en un lugar visible del aula y en un formato adecuado. De ser posible, distribuir un ejemplar en formato virtual o escrito a cada estudiante del aula. Importante también, plataformas virtuales. Punto 6. Finalmente, informar a los familiares para que estén al tanto de las normas y puedan colaborar con su cumplimiento. Excelente. Entonces también seguimos con el hecho de seguir comunicando a las familias, a los estudiantes o en todo caso a toda la comunidad sobre las normas específicamente de convivencia. 9.7.4. Prevención y atención de violencia contra niños, niñas y adolescentes. A ver, la prevención está dirigida a toda la comunidad educativa, especialmente a quienes se encuentren frente a una mayor exposición a la violencia directa o potencial, y requiere el desarrollo de acciones de sensibilización, reflexión, crítica, difusión e información, así como las actividades lúdicas, culturales, deportivas y artísticas que involucren a toda la comunidad educativa. Dice que en ese sentido es necesario realizar actividades que favorezcan la acogida y estimulen a los estudiantes desde el primer día de clases,
con el objetivo de promover el conocimiento, la integración grupal, la construcción, la evaluación de los acuerdos del aula y la prevención de la violencia escolar. En cuanto a la atención de la violencia, los protocolos establecidos, los procedimientos para la atención oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia que sucedan o son detectados en el entorno escolar. La violencia puede manifestarse de las siguientes maneras: entre estudiantes, del personal de la institución educativa contra estudiantes, por personas del entorno familiar o cualquier otra persona ajena a la institución educativa. En tal sentido, mencionan que los protocolos tienen un carácter orientador y deben ser tomados como criterios de actuación. Asimismo, en la atención de los casos de violencia se debe considerar el soporte para la continuidad educativa de los estudiantes involucrados en el hecho, tanto para el estudiante agredido y para el estudiante agresor. Y ante casos de violencia de personal de la institución educativa contra un niño o estudiante, el directivo debe informar a las entidades pertinentes. A través del Decreto Supremo 04-2018 Minedo, actualizado por la Resolución Ministerial 274-2020, se establece 6 protocolos. La primera, entre estudiantes, ¿no? Protocolo 1, entre estudiantes, violencia psicológica o física, sin lesiones. Protocolo 2, entre estudiantes, violencia sexual o física con lesiones y o armas. Protocolo 3, personal de la institución educativa, estudiantes, violencia psicológica. Protocolo 4, personal de la institución educativa a estudiantes, violencia física. Protocolo 5, personal de la institución educativa a estudiantes, violencia sexual. Protocolo 6, por un familiar u otra persona, violencia psicológica, física y o sexual. Entonces estos protocolos ya están pues diseñados, ¿no? Tienen los pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, o sea, tienen todos los pasos requeridos en cada uno de los protocolos, ¿no? Entonces, qué importante es conocer estos protocolos para poder actuar de manera adecuada. Muy bien. Y el último punto, el punto 10, habla sobre los roles y responsabilidades. Pero esto ya es rápido. Roles y responsabilidades sobre la responsabilidad del Ministerio de Educación, gestionar con el MINSA las campañas de despistaje, que se tienen que hacer muy frecuentemente. Las responsabilidades de la DREL, bueno, que también es supervisar a la UGEL también, ¿no? Acompañar a la UGEL, coordinar con la UGEL. Responsabilidad de la UGEL, brindar asistencia técnica y asegurar que las instituciones educativas adopten decisiones pertinentes, oportunas, monitorear y hacer seguimiento a las instituciones, brindar asistencia técnica a las instituciones, identificar si las instituciones o programas educativos no cumplen con las condiciones establecidas, ¿no? El directivo y las especialistas del UGEL brindan orientaciones a los docentes para determinar las competencias en las que se pondrá énfasis. 10.4, responsabilidad de la institución educativa o programa educativo. Bueno, pues, ¿cuáles son las responsabilidades? Determinar el tipo de prestación de servicio educativo que se va a brindar a los estudiantes, elaborar el plan anual de trabajo, registrar en la plataforma Simon, cumplir con las disposiciones para la prevención y reducción de transmisión del COVID-19, adquirir los kits de higiene, garantizar que el personal de la institución educativa se encuentre en algún grupo de riesgo, ¿no? Que se encuentre en un grupo de riesgo, brinde el servicio a distancia. O sea, no pueden obligar a uno que está en un grupo de riesgo, indicarle que haga el trabajo presencial. Requerir periódicamente las declaraciones juradas de salud sobre las condiciones de riesgo del personal, así como las listas de chequeo de vigilancia del COVID-19. Esas listas de chequeo, pues de vigilancia, se hace de manera mensual y los tutores o encargados de cada salón, pues tienen que hacerlo, ¿no? A la dirección. En el caso de las instituciones educativas privadas, estas se organizan internamente según la normativa vigente para cumplir con las condiciones de bioseguridad antes mencionadas, asegurando la provisión de mascarillas y protección y protectores faciales para el personal, según se requiera. Las mascarillas deben cumplir con las especificaciones establecidas por el MINSA. ¿Ok? Entonces, está claro acá, asegurando la provisión de mascarillas y protectores faciales para el personal, en el caso de las instituciones educativas privadas. Y obviamente en el caso de las instituciones educativas estatales, pues seguramente el UGEL pues provisionará pues justamente las mascarillas y de todo lo que hemos ido hablando en los puntos anteriores, pues, ¿no? El punto 10.5 habla de responsabilidades de los gobiernos locales. Bueno, eso no vamos a mencionar. Punto 10.6, responsabilidades
del docente, ¿no? Hacer uso adecuado de los equipos y bienes entregados para la prestación del servicio, en caso que estos hayan sido facilitados por la institución o el programa educativo. Punto B, participar en el programa de formación y capacitación permanente durante el 2022, en caso corresponda. Y punto C, completar y suscribir la declaración jurada de salud a fin de identificar si forma parte del grupo de riesgo, ¿no? Ante la omisión o la negativa de la presentación de esta declaración, el docente presentará el tipo de servicio educativo que determine el director de la institución educativa o programa educativo. Entonces es importante que ese anexo que ahora te voy a enseñar lo llenes para que obviamente se lo presentes al director y sepa si estás en ese grupo de riesgo o no estás en ese grupo de riesgo, para que tú puedas ya sea dictar en el presencial y a la vez virtual también, o solamente virtual si eres, en el caso de estás en el grupo de riesgo. Y aquí hay algunas disposiciones complementarias. Y dentro de esas disposiciones complementarias está en el anexo el kit de prevención del COVID-19, anexo número 1, ¿no? Acá está el anexo. ¿Cuál es el objetivo de este anexo número 1? Contribuir a la prevención, la mitigación y al control de infecciones por coronavirus en los docentes en el ámbito de las instituciones educativas públicas a nivel nacional en el marco de retorno a las clases presenciales. Entonces acá te dice, claramente dice, la DREL-RUGEL deberán garantizar que los directores o directores de instituciones educativas reciban de manera oportuna y periódica la dotación de kit COVID-19. Entonces, directores tienen que pedir sus kits de COVID-19. Me imagino que hablan de mascarilla, protectores faciales y otras cosas más, ¿no? Destinadas a los estudiantes y al personal que labora en la institución educativa, considerando al personal necesario para la ejecución de esta labor. Entonces, para el personal de la institución educativa, seguramente se le va a hacer llegar mascarillas KN95, 2 mascarillas semanales, ¿no? 2 por semana, para el personal que labora presencialmente en la institución educativa. Un protector facial para cada personal de educación básica especial que labora presencialmente en la institución educativa. Para los estudiantes, mencionan acá, mascarillas textiles, ¿no? 3 mascarillas por cada 2 meses les van a entregar. Para los estudiantes que asisten presencialmente a la institución educativa. Mascarillas quirúrgicas, una mascarilla diaria, ahí está, también es necesario tener. Entonces todo eso se va a abastecer el colegio, imagino yo, a través del UGEL, para los estudiantes que asisten presencialmente. Entonces les va a entregar una mascarilla diaria. Seguramente al ingreso se le entrega una mascarilla, al ingreso una mascarilla, o quizás al momento de salir se les entrega una mascarilla para que lo utilicen al día siguiente, ¿no? Algo así. Ya habría que ver la modalidad, cómo hacerlo, ¿no? Kit de insumos y de artículos de limpieza a ser adquiridos por el marco del programa de mantenimiento. Bueno, todos los insumos, ahí está el kit de insumos, a pedirlos. Insumos de limpieza, detergente, guantes de jeve, creso, removedor de sarro, bolsa de polietileno, esponja de fibra sintética, lejía, artículos de limpieza, trapo industrial, escoba, recoger balde. Entonces todos estos kits que se deben pedir. Kit de higiene para lavado de manos, a ser adquiridos, dice, ¿no? En el marco del programa de mantenimiento, compuesto por jabón de tocador en barra, lejía, papel higiénico y balde. Ajá, jabón de tocador en barra van a entregar. Yo hubiese preferido que sea jabón líquido, ¿no? Jabón líquido. Notas, dice acá. Los protectores faciales deben cumplir con lo señalado, de acuerdo a lo dispuesto en la materia. Bueno, acá hay algunos puntos que habla sobre lo anterior, ¿correcto? Entonces esto es con respecto al kit de prevención del COVID-19, ¿no? Que nosotros debemos saber y que nos van a ser entregados a los docentes y estudiantes. El anexo 2, formato de declaración jurada de salud, condiciones y comorbilidad. Bueno, acá este documento es para aquellos, por ejemplo, estudiantes que tienen algún problema, ¿no?, de salud, pues obviamente presentan este anexo, tienen que presentar para que realicen su educación a distancia, ¿no? Y esto también para los profesores, pues, ¿no? También, pues, ¿no? Aquellos que trabajan, que tienen más de 65 años, pues, ¿no? Acá, o si tienen cáncer, acá están todos justamente los que se encuentran en el grupo de riesgo, ¿no? Para marcar y esto presentarlo, ¿no? Y para que el director o los directivos conozcan, ¿no?, de tu situación y sepan que no puedes dictar de manera presencial, sino a distancia. Y ahí está. Y el anexo 3, el formato de declaración, ficha de sintomatología COVID-19 para el reinicio gradual de las labores y actividades, ¿no? Entonces dice, he recibido explicación del objeto en esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. Dice, en los últimos 14 días calendarios, ¿ha tenido alguno de los síntomas siguientes? Aquí están todos los síntomas del COVID-19, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, este anexo es importante porque habla sobre el formato de declaración jurada, ¿no?, de ficha de sintomatología para el reinicio gradual de las labores, ¿no?
Si tuviste 14 días, entonces debes presentar esta ficha, quizás para reinsertarte al trabajo. Pues, ¿no? Acá dice, punto 1, sensación de alza térmica o fiebre, sí o no. Tos, estornudo, dificultad para respirar, expectoración o flema amarilla verdosa. En los últimos 14 días, ¿ha estado usted en contacto con un familiar o persona sospechosa de COVID-19? Punto 5, ¿está tomando alguna medicación? Punto 6, en los últimos 14 días tuvo un resultado positivo de una prueba de laboratorio. Entonces acá claramente menciona lo siguiente. Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. He sido informado de que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, compañeras y la mía propia, por lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. Entonces, es una declaración jurada al momento para la actividad, pues, ¿no? Presencial. Entonces, quizás como docente tienes que presentar esto antes de empezar las clases para que tu director lo tenga claro. Y esto quizás se vaya a hacer de manera mensual, pues, ¿no? Cada mes tienes que ir firmando. Por lo tanto, hay que sacarse justamente esas pruebas de antígeno o contra el COVID para estar nosotros limpios de esa situación y decir no tenemos, ¿no? Y firmar adecuadamente. Y estas fechas tienen que ser, pues, no solamente por única vez al inicio de año, sino tienen que ser cada cierto tiempo y eso ponerse de acuerdo, ¿no? La sugerencia es mensualmente, ¿no? Ya ustedes se pondrán de acuerdo y utilizarán este documento cuando retornen a clase también, pues, ¿no? Después de los 14 días, pues, se presenta este documento y tienen que presentar con este documento también, obviamente sin ninguna sintomatología de COVID-19 y más aún todavía con su prueba de descarte, ¿no? Que es importante también la prueba de descarte, que se supone va a ser una presentación obligatoria, ¿no? Para que puedas ingresar nuevamente a trabajar al colegio, ¿no? De manera presencial. Ok, muy bien, entonces esta es el resumen de la RM 531, pues de las condiciones de gestión y protocolos de operación. Punto 9, más añadido los anexos. Ok, espero que te haya gustado estos 3 videos. Te invito a seguir sumándote a mi canal y pues dame un like y ya nos vemos pronto. Cuídate mucho, que luego estaremos hablando de las aulas invertidas, que es una forma de trabajo distinta para esta nueva modalidad de trabajo con nuestros chicos. Cuídate mucho, nos vemos.